Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy, 18 de marzo del 2021, vamos a analizar el tema de la cultura en el siglo XIX. ¿Ok? Como temas tenemos politización, prensa y folletería, asociaciones e institutos de ciencias y arte y el paisajismo en la pintura. Recuerda que estamos analizando las transformaciones que tuvo México durante el Porfiriato y vamos a analizar algunas en el sentido de la cultura. Este tema se va a dividir en dos partes porque es algo extenso, pero es muy entretenido, ¿vale? Así que anota por favor el título y los subtemas. Ok, vamos a comenzar con politización, prensa y folletería. Ok. Y bueno, vamos a analizar que a lo largo del siglo XIX creció la importancia de la prensa en la vida política de México. Los periódicos no solo difundían noticias nacionales y extranjeras, sino que defendían las posiciones de algunos grupos privilegiados ideológicos. También se publicaban poemas, cuentos y novelas por entrega, es decir, cada semana o cada mes eran publicadas un capítulo seguido de otro capítulo y así sucesivamente. Además se imprimían panfletos y folletos que abordaban temas referentes a la política y a las figuras públicas del momento, ¿vale? Aunque la mayoría de la población que estaba en México era analfabeta, los periódicos y los panfletos eran compartidos en voz alta por quienes sí sabían leer. Incluso hasta se formaban grupos a tal hora para compartir noticias al pueblo que era analfabeto. Por lo que la difusión de estas opiniones y las noticias pues era bastante amplia. De esta manera los autores que escribían para estos medios se hicieron famosos y ejercieron una gran influencia en la opinión pública. Dentro de los escritores que destacan a principios del siglo XIX se encuentra este señor, José Joaquín Fernández de Lizardi, ¿ok? También está Juan Nepomuceno Troncoso y Rafael Dávila. A mediados del siglo surgieron periódicos que defendían el liberalismo, periódicos con el nombre como el del siglo XIX y el Monitor Republicano, donde colaboraron personajes fuertes de convicciones liberales como Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto, ¿ok? Asimismo, en las capitales de los estados también se comenzaron a editar otro tipo de periódicos donde se escribían artículos intelectuales y políticos de cada región. Debido a la importancia que la empresa empezó a tener, los diferentes gobiernos intentaron controlarla, ya que a veces escribían cosas que al gobierno no le convenía, ya que fueron pues medios de comunicación importantes en ese entonces, por lo que algunos buscaron censurar periódicos o escritos de diversos editores para que evitaran precisamente esta crítica al gobierno e incluso que los sobornaran para favorecer sus políticas. Durante el Porfiriato, los principales periódicos eran oficialistas, es decir, eran partidarios del gobierno, como el Partido Liberal, el Universal y el Nacional, que son los periódicos que más destacaron. Sin embargo, también persistieron algunos medios de oposición en las tendencias, ¿ok? Estaban en contra, es decir, del gobierno, como el Diario de la Regeneración, el periódico anarcosindicalista, publicado por los hermanos Flores Magón, y también había un periódico que se llamaba El Hijo del Ahuizote, ¿ok? Que este era de corte satírico, es decir, se burlaba de las cosas que hacía el gobierno. Para finales del siglo XIX, con la invención de la fotografía y los progresos en las técnicas de impresión, comienzan a cambiar las cosas que los periódicos y la manera en la que se escribían, por lo que se comenzó a publicar imágenes y también grabados que favorecían a las noticias espectaculares, llamaban más la atención, la nota se hacía más grande y las opiniones públicas y políticas eran obviamente más grandes. También aumentó la circulación de los medios de algunos periódicos, ¿ok? Que empezaron con pocos tirajes
y después ya tenían hasta más de 100,000 ejemplares en todo el país, ¿vale? Hoy en día hay mucha gente que ya no utiliza el periódico, ya no ve tanto la prensa, ya estamos en el Facebook y ahí salen noticias al momento. Y bueno, han cambiado las maneras en cómo se han dado las noticias también. Ahora vámonos con las asociaciones e institutos de ciencias y artes, ¿vale? Bueno, pues había dificultades políticas y económicas en el país dentro del largo del siglo XIX y la vida cultural y la científica no se detuvo. Debido a la falta de recursos que el Estado propiciaba a algunos institutos o instituciones para apoyar a estos ámbitos, se fundaron todo tipo de asociaciones para establecer colaboraciones e intercambiar noticias, publicar obras, hacer hallazgos y organizar exposiciones de algunos eventos. Con tal espíritu se fundaron el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes en 1823 y 1829. También se fundó la Academia de Letrán en 1836, consagrada a la escritura, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 1833 y la Sociedad Mexicana de Historia, entre muchas otras más. El Museo Nacional, también estableció desde el siglo XVIII, recibió un nuevo impulso durante el imperio de Maximiliano, cuando se inauguró una nueva sede en la antigua Casa de Moneda, en el centro de la Ciudad de México. En este lugar se exhibían grandes vestigios arqueológicos y colecciones de plantas y animales prehispánicos, así como documentos y pinturas de corte histórico. También en 1895 se inauguró una exposición de anatomía comparada en la que se mostraban esqueletos de animales y personas de diferentes orígenes étnicos. Poco a poco fue cambiando la manera en la que el hombre comenzó a ver a las ciencias y a las artes partiendo de la razón, y estas instituciones sirvieron como impulso para generar otras nuevas. Ahora bien, vamos a hablar también de la educación pública y las escuelas normales. A lo largo del siglo XIX, una de las características de México, y sobre todo cuando entra este señor, Benito Juárez, es que el sistema de educación cada vez se fue desprendiendo más de la iglesia y cada vez se acercó más al Estado, es decir, a los gobiernos municipales, estatales y federales. La educación primaria era pública y dependía de los ayuntamientos, que también supervisaban las escuelas particulares, así como los de las parroquias y conventos, porque había escuelas religiosas. La fundación de la Compañía Lancasterina en 1822 favoreció también la expansión de la educación primaria gracias a que promovían un método basado en la enseñanza mutua, ¿vale? De este modo no se requería de muchos maestros, una situación no muy conveniente en un periodo con pocos educadores capacitados, porque recuerda que había bastantes analfabetos. En la década de 1830, el gobierno reformuló la educación superior al transformar los antiguos colegios religiosos en nuevos colegios nacionales e institutos científicos y literarios que ya no estaban a cargo de la religión. Ahí también se educaron a diversos grupos de jóvenes de origen muy humilde, como el propio Benito Juárez e Ignacio Altamirano. Con el triunfo del liberalismo, el sistema educativo nacional se volvió gratuito y obligatorio, además de ser laico, como al día de hoy también lo conocemos. Es decir, pues no tenía nada que ver el adoctrinamiento de la religión con alguna de las instituciones de educación, ¿vale? Los liberales también consideraban que un paso fundamental para el progreso y la modernización del país consistía en instruir a la población, es decir, preparar a la población a partir de la enseñanza, que fue vista como un medio de ascenso social para las personas más humildes, por lo que se hizo frecuente que las comunidades campesinas e indígenas
Demandaron también la apertura en sus territorios, exigían que se les diera escuelas en los lugares donde vivían. En 1868 el gobierno de Juárez fundó la Escuela Nacional Preparatoria, dirigida por Gabino Barrera, donde los alumnos aprendían ciencias, tenían ideas filosóficas más modernas de la época. Además también retomaron ideales del positivismo y del evolucionismo. Y durante el gobierno de Porfirio Díaz, Justo Sierra se dedicó como ministro de Instrucción Pública y aplicó reformas legales, modernizó y uniformó al sistema educativo y fundó escuelas normales, ¿vale? Que se dedican a formar maestros precisamente. Pese al interés general por la educación, gran parte de las escuelas se abrieron en las ciudades, por lo que la población del campo no recibió de esta educación, o sea que no se distribuyó de manera igualitaria la educación en México. Incluso al día de hoy, jóvenes, hay muchos lugares donde no hay educación todavía, donde los niños caminan horas o no tienen internet. Ellos se han quedado sin estudiar en esta pandemia, ¿ok? Lo mismo pasaba en ese entonces. El gobierno distribuía ayuda o creaba escuelas, pero no en todos lados. Siempre ha habido sectores de la población que se han quedado en el olvido. Y por último vamos a hablar sobre el paisajismo en la pintura, que es muy importante. Recuerda que estamos analizando la cultura del siglo XIX, ¿vale? Y precisamente en este siglo la pintura y la escultura siguieron un camino parecido al de la literatura. A principios de esa centauría, la mayoría de los artistas mexicanos estudiaban en la Real Academia de San Carlos, que se fundó en 1781, con maestros extranjeros como Manuel Tolsa. El estilo de la boga era el neoclasismo, que buscaba imitar los modelos del arte antiguo y renacentista. Sin embargo, después de la independencia, la Academia de San Carlos sufrió una severa crisis económica, que fue también debido al movimiento de independencia, hasta que el gobierno de Santa Anna la rescató y la convirtió ahora en la Academia Nacional. A esta escuela llegaron otros maestros extranjeros, como los italianos Pedro Gualdi y Eugenio Landesitio, el español Pelegrín Clave y el inglés Barros de Ros, quienes enseñaron a los estudiantes mexicanos ideas precisamente románticas de la pintura, las cuales favorecían un retrato de las costumbres del pueblo, así como temas históricos y el paisajismo. Se plasmó principalmente la transformación del paisaje que tenía México, ¿ok? El mayor exponente de esta nueva corriente fue José María Velasco, y una de sus pinturas la estamos observando aquí, que lleva por nombre Valle de México visto desde el Cerro de Tenoyo. Es un óleo pintado sobre tela de 1900, ¿ok? Además de plasmar el paisajismo, José María Velasco también retrataba las costumbres de las personas que trabajaban en el campo. Utilizó técnicas de pintura para reproducir la luz que no se habían utilizado en ninguna otra parte del mundo ni de México, por lo que fue un artista muy reconocido en aquellos años, ¿ok? Las obras de José María Velasco además se convirtieron pronto en íconos del nacionalismo y se usaron para promover la imagen nacional tanto de México como en el extranjero. Bueno, vamos a pasar ahora con las actividades, ¿vale? Vamos a elaborar un esquema, el que tú quieras, puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, un esquema de pescado, es decir, es libre. De las instituciones que jugaron un papel importante en la cultura del siglo XIX, por ejemplo, los museos, las academias, ¿ok? Y vamos a describir su importancia al lado de cada una.
Nuestra actividad número 2 es escribir un WhatsApp donde le cuentes a Benito Juárez o a Porfirio Díaz, que son los personajes que se mencionan, o los dos más importantes, cómo es la cultura en la actualidad. Te voy a dejar un video que vas a utilizar como ejemplo, pero también te dejo esta plantilla para que tú pongas el nombre del personaje que elegiste y comiences tu conversación así como está aquí, ¿vale? Hay que usar la imaginación y la creatividad y vas a responder el formulario, ¿vale? Entonces, eso sería todo. Recuerda que tu opinión para mí es muy importante, así que si tienes alguna duda, sugerencia, déjame un comentario en Classroom o con la orientadora. También te pido que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones en tiempo y forma. También manda las actividades en tiempo y forma, por favor. Y no te olvides de activar la campana de la notificación para que te llegue al momento de subir cada video, ¿vale? Entonces nos vemos y cuídate mucho.